En el auditorio médicos en formación, médicos generales, especialistas, que probablemente el mensaje que quiero que quede de la conferencia es en qué momento debo remitir al paciente y hacerlo de manera oportuna. Este es mi conflicto de intereses. Bueno, esta es una paciente que nos llegó hace 2 semanas, 71 años, mujer, con un cuadro de 4 años de evolución, tos seca, disnea progresiva. El tiempo que se tardó esa paciente en llegar a un diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática fue de 3 años. Ustedes ven el compromiso extenso, áreas de panalización, bronquiectasias de tracción, reticulación extensa, y desafortunadamente ya era la tercera exacerbación que hacía esta paciente. Claramente el deterioro era progresivo, era mayor, y desafortunadamente las opciones que nos quedan ya son muy pocas, ¿no? No clasifica para un trasplante pulmonar por la edad. El manejo antifibrótico se inició de manera muy tardía, y pues ya entra a ser parte de un programa de manejo paliativo. Esto es, digamos, complejo. Es un tema que a veces requerimos hacer juntas multidisciplinarias para llegar a un diagnóstico. Cuando ustedes revisan la literatura, hay más de 200 causas que pueden estar asociadas a algún compromiso de enfermedad intersticial. Es muy importante que ustedes indaguen sobre factores exposicionales, las radioterapias. Este paciente ha recibido quimioterapia y indiscutiblemente la historia clínica va a ser muy importante desde el punto de vista de inicio de síntomas, manifestaciones de autoinmunidad, como vemos en la conferencia anterior del doctor Santos. Es muy importante detenerse a preguntar manifestaciones sistémicas en estos pacientes. Y la edad y el género, claramente es una enfermedad que se presenta después de los 50 años, es más severa en hombres. Y las pruebas de función pulmonar van a ser de bastante utilidad, no solamente la espirometría. Vamos a ver más adelante que adicional a la espirometría, en neumología tenemos y contamos en la región con pruebas como volúmenes pulmonares, difusión, test de caminata, pruebas para evaluar la fuerza muscular de los músculos torácicos. Y finalmente, el patrón radiológico. El patrón radiológico es importante que ustedes tengan algunos conceptos claros, porque eso nos va a dar definitivamente diagnósticos diferenciales. El primer mensaje que quiero que quede claro el día de hoy en esta conferencia es deténganse un poco en la historia clínica y deben hacer una historia clínica organizada y completa. Entonces, pasa desde el punto de vista de evaluar a qué ha estado expuesto a nuestros pacientes, evaluando en el lugar a qué ha estado expuesto, si el paciente tiene aves, si el paciente tiene humedad, hongos, la parte de exposición laboral, a qué se dedica el paciente, a qué sustancias o químicos está expuesto y a qué se dedica el paciente en su tiempo libre. Lo otro va dirigido básicamente a un listado de medicamentos, ¿no? Y hacer un listado de qué tanto tiempo lleva el paciente tomando estos medicamentos, si hay historia de enfermedad del tejido conectivo, si tiene o nos trae marcadores para evaluar enfermedades del tejido conectivo, y claramente hacer un interrogatorio ordenado de todo lo que pues, puede manifestar desde el punto de vista de una artritis, de un Sjögren, de una esclerosis sistémica. El segundo mensaje que quiero que quede en el auditorio es la auscultación. La auscultación es vital para que ustedes hagan diagnósticos tempranos y hagan remisiones tempranas. Y a veces hacemos, digamos, la auscultación lo dejamos en un segundo nivel, en un segundo plano, y pues yo sé, por el tiempo de consulta no auscultamos las bases pulmonares, las regiones posteriores, donde van a encontrar ustedes los estertores. Esta es una corte de 290 pacientes en Ontario, Canadá, donde nos dicen, ojo, si usted hace una auscultación inicial en la primera consulta, el 93% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática puede encontrar el hallazgo estertoris. Y eso no solamente se relaciona con el entrenamiento que usted tenga, con la experiencia que usted tenga. Eso fueron más de 20 médicos especialistas o especialistas, donde se encontró este parámetro. Entonces, esto, pues para que lo tengan en cuenta. Este cuadro se los quise traer porque me parece práctico para que lo tengan en cuenta y puedan, digamos, clasificar esa enfermedad intersticial. Tenemos enfermedades intersticiales de causa conocida, que más o menos
30 a 35%, desórdenes primarios pulmonares que pueden ir hasta un 10%, y las de causa no conocida o idiopática, donde está la fibrosis pulmonar, pueden ser de hasta el 60%. Esto varía de acuerdo a las cortes que ustedes revisen y varía la literatura. Pero digamos, entre estos grupos, que creo que el mensaje es, bueno, en causas conocidas, evalúen toxicidad por medicamentos, radioterapia, quimioterapia, factores exposicionales que ya revisamos, enfermedades del tejido conectivo, y en causas no conocidas, la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, neumonías organizadas, neumonía intersticial linfocítica, la broncolitis respiratoria, la escamatilla más en fumadores y la intersticial aguda. Y por último, los desórdenes primarios, donde encontramos cosas más raras como la linfangiomatosis, donde vamos a encontrar lesiones quísticas a nivel pulmonar, son mujeres en edad reproductiva, la sarcoidosis, que es un poco más frecuente en nuestra población, y la neumonía eosinofílica, que también pues, es bastante rara. Pero recuerden que la fibrosis pulmonar idiopática e incluso las enfermedades intersticiales se pueden sobrelapar. Entonces, eso hace más complejo el tema y el tema del diagnóstico, porque ustedes ven acá, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, pueden tener pacientes con sarcoidosis, con neumonitis de hipersensibilidad, patrones de neumonía intersticial asociados a medicamentos o toxicidad por otras cosas. El otro punto interesante es que tengan presente esto. La mortalidad no es la misma en todas las enfermedades intersticiales. Y esto lo ha demostrado diferentes cortes a nivel mundial. Vemos como la neumonía intersticial usual, que es, digamos, el patrón radiológico que se presenta más en la fibrosis pulmonar, pues tiene un desenlace peor. La sobrevida es menor en estos pacientes cuando comparamos con otros compromisos intersticiales, y esto se representa en diferentes estudios y diferentes cortes. La mortalidad va a estar asociada con el declive de la función pulmonar. Es decir, este tipo de enfermedades, vemos como el paciente que declina más de 15% de la capacidad vital forzada tiene una mayor mortalidad. Esos pacientes generalmente son los que más se exacerban, y la exacerbación también está asociada como enfermedades como en el POC en mayor mortalidad, y pues vemos que el desenlace va a ser peor. Voy a mostrarle más o menos cómo debería usted enfocar desde el punto de vista práctico las imágenes en tomografía. Y este artículo se lo recomiendo, publicado en el CHES, donde nos muestran, bueno, qué cosas deben tener en cuenta en la revisión del TAC de tórax. Y va desde el punto de vista de la adquisición en que se toman las imágenes, deben ser cortes finos de 1 a 2 milímetros, la reconstrucción, que son reconstrucciones axiales, sagitales, coronales, que nos permiten ver la distribución del compromiso fibrótico que va a tener el paciente, la distribución, la densidad pulmonar y qué es lo que prevalece en ese TAC de tórax. Y a partir de esto, usted puede empezar a detallar y hacer diagnósticos diferenciales solamente con la imagen en tomografía de tórax. Entonces, tenemos lo más frecuente, digamos, en fibrosis pulmonar idiopática, que es la panalización en bases asociada a bronquiectasias de tracción, reticulaciones. Entonces, vemos que ese compromiso aparece más en las bases, más de distribución subpleural. Lo vemos no solamente en la fibrosis pulmonar idiopática, sino, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes como la artritis, les Sjögren, las esclerosis sistémicas, y en enfermedades pulsionales como la asbestosis. Bronquiectasias de tracción asociados, por ejemplo, con vidrio esmerilado, donde pues puede ser un listado importante de enfermedades, pero puede ser una neumonitis de hipersensibilidad, un patrón de Nini fibrótico, y el compromiso reticular, que puede ser una manifestación inicial de la fibrosis pulmonar idiopática, pero generalmente puede ser un diagnóstico también diferencial bastante extenso, que va desde un edema intersticial, carcinomatosis linfangítica. Ahora, en cuanto a la densidad a nivel pulmonar, pues, por ejemplo, este patrón de atenuación en mosaico, que probablemente lo han visto en algunas imágenes, puede estar asociado a neumonitis de hipersensibilidades, ¿sí? O toxicidad medicamentosa, entonces tenerlo en cuenta. El enfisema extenso asociado, por ejemplo, en EPOC, que es lo que más frecuentemente lo vemos, o déficit de alfa-1 antitripsina, y el patrón de lesiones quísticas, que como lo habíamos asociado a enfermedades más raras como la linfangiomatosis.
Las pruebas de función pulmonar, como decíamos, son herramientas muy útiles para el enfoque inicial. Entonces, cuando ustedes vean patrones restrictivos, traten de confirmar esos patrones de restricción. Acuerden que la espirometría no es un estudio confirmatorio, sino que le sugiere la posibilidad que este paciente tenga una restricción a nivel pulmonar. El problema es que la restricción en enfermedad intersticial puede ser un hallazgo tardío, por eso el examen físico se convierte incluso un hallazgo más frecuente y más temprano de la enfermedad intersticial, pero tenemos, por ejemplo, la difusión de monóxido de carbono, que pues hay varios centros ya en Cali y en el Valle del Cauca, donde tenemos la disponibilidad y a partir de eso podemos ver si el intercambio alveolo-arterial pues disminuye en el transcurso del tiempo. Otras pruebas como el PIN y el PEN, que nos ayudan a evaluar fuerza muscular asociados a algunas miopatías, poliomiositis, por ejemplo, y nos ayudan también a evaluar esa fuerza muscular. Y finalmente los volúmenes pulmonares para evaluar la capacidad pulmonar total y atrapamiento aéreo. La caminata es un test importantísimo en nosotros. Yo creo que hay que promover la solicitud de pruebas de función pulmonar para evaluar de forma objetiva qué tanto es la disnea que tenga ese paciente, si el paciente se desatura y si pues, nos ayuda también a valorar la respuesta en programas de rehabilitación pulmonar. Lo que tiene que ver con toxicidad pulmonar, miren todos los patrones que pueden estar asociados, ¿sí? Es un listado enorme. Yo les aconsejo siempre tener en cuenta a mano esta página donde usted puede asociar el medicamento que usted sospecha que el paciente puede estar tomando y puede estar asociado a enfermedad intersticial y consultar qué compromiso a nivel pulmonar puede causar. Y a partir de esto, pues tener una sospecha asociada a su medicamento. Las enfermedades del tejido conectivo es algo que siempre debemos indagar. Miren cómo la esclerosis sistémica, los patrones de neumonía intersticial no específica son los más comunes, pero la neumonía intersticial usual también se presenta, igual que en la artritis reumatoide, en Sjögren, es un patrón también muy frecuente visualizado y a veces nos dificulta pues llegar a un diagnóstico. Entonces, este tipo de enfermedades autoinmunes se deben descartar antes de llegar precisamente al diagnóstico de la fibrosis pulmonar. Este término, ya definido hace unos 7 años, nos engloba esas manifestaciones de autoinmunidad o síntomas que no podemos englobar de acuerdo a los criterios de EULAR o ACR, que son los criterios que utilizan los reumatólogos. Entonces se propone que cuando usted tenga un compromiso pulmonar y algún tipo de manifestación, algunos dominios clínicos, serológicos y morfológicos en tomografía de tórax que le pueden ayudar a descifrar eso, a definir estos tipos de patrones y hacerles seguimiento. Lo más importante de esta definición es haga seguimiento porque estos pacientes muy probablemente van a progresar a mayor compromiso intersticial y pulmonar. Esta es otra definición también promovida por grupos de radiología a nivel mundial, donde nos hablan de los SILAs, que son las anormalidades pulmonares intersticiales, que son hallazgos incidentales. Eso lo vimos mucho en COVID, en pandemia de COVID, donde se hicieron muchos TAC, nos remitían al paciente porque se encontraban algunas anormalidades, reticulaciones, bronquiectasias de tracción y nos decían, bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Y esto es común cuando empezamos a hacer más imágenes, encontrar este tipo de anormalidades. Y es importante tenerlas presentes porque en el seguimiento de pacientes con factores de riesgo pueden progresar. Entonces, miren este caso de un paciente con un hallazgo de engrosamiento interalveolar, reticulaciones, pruebas de función pulmonar normales, se hace un seguimiento y al cabo de 7 años, miren el compromiso pulmonar ya bastante extenso, bronquiectasias de tracción, reticulación. Entonces, esto es lo que precisamente tenemos que evitar y seguir en el tiempo. Y esto tiene que ver por muchas cosas, muchas condiciones que están asociados a la edad, lo vemos más frecuente en hombres mayores de 75 años, al cigarrillo, a la polución, la contaminación, factores genéticos, se han documentado algunas mutaciones que nos predisponen a que esos pacientes progresen más rápidamente en la enfermedad, factores inflamatorios, asociaciones con cáncer, EPOC y neumonías. Bueno, esto es básicamente para que lo tengan en cuenta, cómo hacer el seguimiento, esto nos lo dejan a nosotros, cómo hacer el seguimiento. Y recuerden, el otro mensaje que quiero que te tengan en cuenta es, no solamente la fibrosis pulmonar progresa, ¿no? Todas las enfermedades intersticiales pueden tener algún grado
de progresión, algunas más que otras, vemos que pueden progresar entre un 20-30% más, y aquí en esta gráfica les muestro qué tanto es el porcentaje, entonces tenerlas presentes porque estos pacientes con este compromiso fibrosante progresivo se pueden beneficiar de manejo antifibrótico para retardar la progresión y las complicaciones a largo plazo. La fibrobroncoscopia, digamos, no es un examen altamente específico para determinar la causa. Nos puede ayudar a descartar otras causas asociadas. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de citología, en enfermedades del tejido conectivo, como la celularidad pues, se asocia con diferentes enfermedades. Entonces, no es un examen altamente específico, pero nos ayuda a descartar otras causas, como causas infecciosas, hacer biopsias transbronquiales, donde nos permiten evaluar ese compromiso. Yo creo que lo que vamos a entrar a migrar, y esto, digamos, ya es una realidad a nivel mundial, estamos haciendo más criobiopsia, no tanta biopsia abierta por biotoracoscopia, y esto es lo que vamos a tratar de migrar. La criobiopsia es básicamente una biopsia que hacemos con broncoscopio, con unas ondas donde se obtiene mayor cantidad de tejido pulmonar. Entonces, esto nos permite llegar a hacer diagnósticos más certeros tanto en enfermedad intersticial como cáncer de pulmón. Tenemos algunas guías que nos predicen o nos informan, digamos, que hay que tener en cuenta en el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Estas definiciones permanecen en la última guía publicada. Se mantiene el criterio de neumonía intersticial usual, que ya hemos hablado, donde se mantiene las bronquiectasias de tracción, la panalización subpleural, la reticulación, la neumonía intersticial probable, donde ya no aparece la panalización, sino ya más reticulación y bronquiectasias de tracción, y el patrón indeterminado, donde ya básicamente son reticulaciones subpleurales que podemos encontrar en las tomografías de tórax. Estos hallazgos o patrones definidos en tomografía nos permiten hacer diagnóstico, no tenemos que hacer biopsias en los pacientes, ya hemos descartado otras causas y no hemos hecho un grupo multidisciplinario donde básicamente definimos todo eso, los patrones en cuanto a tomografía, estudios de autoinmunidad, pruebas de función pulmonar, y a través de un equipo multidisciplinario pues tomamos la decisión y definimos esto realmente es una fibrosis pulmonar idiopática, démosle tratamiento o es otra enfermedad intersticial que probablemente pues, va a requerir otro tipo de manejo diferente. Entonces, el mensaje claramente que quiero que quede en el auditorio es que el enfoque de la enfermedad intersticial es un enfoque multidisciplinario, donde cada vez estamos promoviendo más las juntas interdisciplinarias con todos estos especialistas que ustedes ven para tratar de llegar a un diagnóstico. Y esto lo hacemos básicamente con los patrones tomográficos. Si en los casos que requieran tenemos estudios histopatológicos, pues llegamos a este diagnóstico. Importante, ¿por qué? Porque pues ya tenemos manejos antifibróticos en Colombia. Son medicamentos que, digamos, han demostrado que pueden reducir el declive de la función pulmonar. En algunos han demostrado que pueden impactar en las exacerbaciones. Entonces, el mensaje es, si usted remite el paciente de forma temprana, pues vamos a evitar el caso que les mostré al inicio. Finalmente, hay casos donde no vamos a poder clasificar la enfermedad intersticial. Eso es lo que se ha denominado enfermedad pulmonar intersticial no clasificable, que puede ser hasta el 15% de los casos, y eso lo vamos a tener porque, bueno, hay sobreposiciones histológicas que encontramos en las biopsias, discrepancia entre las imágenes, o sea, lo que yo sospecho en el TAC no está acorde con lo que yo estoy viendo en la biopsia pulmonar. A veces no es claro, por ejemplo, en neumonitis de hipersensibilidad, el factor exposicional que esté asociado con la presencia del compromiso pulmonar, y algunos pacientes, por las comorbilidades, la edad, pues no va a ser posible hacer biopsia en esos pacientes. El manejo pues va a estar básicamente dirigido a programas de rehabilitación pulmonar, vacunación, como siempre estimulamos, promovemos la vacunación en las enfermedades respiratorias, el manejo multidisciplinario y el oxígeno, pues si lo requiere, pues con los estándares y los criterios que ustedes ya conocen.
y saber que pues, hay posibilidad de hacer trasplante pulmonar. Eso es una realidad en Colombia. El tema es que todavía tenemos muchas limitaciones, pero bueno, es una realidad también el trasplante pulmonar. ¿Qué mensajes quiero que se lleven el día de hoy? Pues el enfoque de la enfermedad pulmonar intersticial debe ser basado en una historia clínica completa, asociado a factores exposicionales, patrones tomográficos, estudios de autoinmunidad y pruebas de función pulmonar. Debemos establecer grupos interdisciplinarios que integren especialistas en todas estas áreas para llegar al diagnóstico. Y importante, ustedes como médicos de atención primaria, médicos que están atendiendo a sus pacientes, la remisión temprana para impactar realmente en los pacientes. Bueno, muchas gracias.